Buenas noches, estimados hermanos de Casa de Oración Berazategui, familia del pueblo de Dios, a todas las familias, jóvenes, niños, adultos, ancianos, toda la familia de Casa de Oración Berazategui y toda la familia de Dios, cualquier hermano que pueda estar escuchando, cualquier amigo, cualquier oyente de este audio, que el Señor en esta noche o en este día en el que estás escuchando te bendiga con su bendita presencia y su palabra. Mi nombre es Moisés, pastor de Casa de Oración Berazategui. Te saludo con el amor de Jesús. Y bueno, aprovecho para saludarte, para bendecirte, para invitarte a que en estos minutos que van a seguir puedas quedarte sintonizando, escuchando este audio para poder recibir lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra, a cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir la temática el Dios soberano. Estamos desarrollando la serie El conocimiento del Dios santo. Estamos viendo atributos, cualidades. Estamos haciendo un recorrido a través de la Biblia de todo lo que ella dice sobre nuestro Dios, sobre nuestro Señor. La Biblia nos dice que nosotros necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también sabemos que para la mente, para el espíritu humano, para el hombre, no hay mayor bendición o mayor cosa que pensar en el nombre de Dios. Por eso te animo a quedarte del otro lado, allí si estás con tu familia, o a lo mejor estás manejando o trabajando, sea lo que sea que estés haciendo, te animo a escuchar atentamente. Antes de compartir el tema, vamos a encomendarnos a Dios, como siempre, que nos acercamos a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tú utilices estos espacios, estos minutos en los que vamos a leer tu palabra, para hablarnos a nuestras vidas, para bendecirnos y también para confrontarnos con nuestros pecados y para poder conocer cuál es tu voluntad para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a conocerte más y así de esa manera tener un temor santo y reverente hacia ti, Padre. Padre, ayuda a las familias que están del otro lado. Si hay alguno enfermo, Señor, aún por tu palabra y la predicación, reciba por tu Espíritu Santo salud para gloria de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y te ruego que me ayudes a compartir esta tu palabra, Señor. Reconozco mi limitación, mi incapacidad, por eso pido que tu Espíritu Santo me asista y me dé la gracia para poder transmitir de manera fiel y con amor tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poner en práctica principalmente, Señor, ser hacedores de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Bien, vamos a ver el Dios soberano. Podemos leer en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 9, los siguientes versículos. Si tenés allí tu Biblia o tu celular o la computadora o donde sea que tengas para leer la palabra de Dios, te animo a buscar Isaías, capítulo 46, verso 9. Dice así este versículo: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Hasta ahí la palabra del Señor. Este versículo nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas. Nos enseña que Dios puede revelar lo que sucederá en el futuro, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y es el Dios de las edades, es el Dios de los tiempos. Para Dios no existe el límite como el tiempo. Él no está sujeto a un tiempo en específico porque Él es eterno y para Él, en su carácter y atributo de eternidad, cada momento es un constante presente para Dios. Él conoce absolutamente todas las cosas, no importa el año, no importa el ciclo, no importa el día ni la hora. Dios es soberano, ha sido soberano sobre el pasado, es soberano en el presente y seguirá siendo soberano en el futuro. Esto es lo que dice su palabra.
Y el Señor dice aquí, en este versículo, que solo Él es Dios y no hay otro como Él. Es decir, no hay otro que lo iguale a Él. No hay otro que lo iguale en poder, en sabiduría, en conocimiento, en santidad, en bondad, en amor. Nadie puede ser igual a Dios o intentar siquiera un poco acercársele a lo que Él es en toda su gloria. Decir que nosotros, por ejemplo, somos poderosos o que tenemos gran conocimiento es casi como una arrogancia, un orgullo necio y tonto, sin sentido. Nosotros somos personas o seres humanos con muchas limitaciones en muchas cosas, pero Él es Dios y no hay otro como Él. Nada se compara a Él, nada se iguala. Él es inigualable, Él es incomparable, es impredecible. Él es precioso, hermoso, eterno, sublime. Todo eso es mi Dios. Y Él conoce las cosas antes de que suceda. Esto nos lleva a pensar que lo que estamos viviendo en el 2020 ya era conocido por Dios, sin duda. Y lo que sucederá de aquí hasta que termine este año y lo que sucederá el siguiente y el siguiente y el siguiente es conocido por Dios. Y todavía más, dice su palabra que Él tiene planes. ¿Sabía usted que Dios tiene planes? Dios tiene planes con su iglesia, Dios tiene planes con sus hijos, Dios tiene planes para el mundo perdido que lo rechaza. Dios también tiene planes para el incrédulo que insiste en desechar el Evangelio. Dios tiene planes y sus planes se cumplirán porque dice su palabra que Él hace todo lo que desea. Eso es la doctrina de la soberanía de Dios, que Él tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas y su creación según su voluntad y propósito. Eso es lo que significa la doctrina de la soberanía de Dios. Significa que Él es el jefe, que Él es supremo sobre todas las cosas. Dios no tiene a nadie que esté por encima de Él o que se le acerque a como Él es en gobierno. Él es el gobernante sobre todas las cosas, por la sencilla razón de que Él, solamente Él, es omnisciente, es decir, que Dios conoce todas las cosas, de cada criatura, de cada ser vivo en el mundo, en el universo, Él conoce todo. Él es soberano porque solamente Él es omnipotente, es decir, que Él tiene todo poder y que tiene poder para realizar y ejecutar sus propósitos y sus obras. Nosotros a veces a duras penas podemos llegar a concretar lo que alguna vez quizá nos propusimos, ¿no? Nos cuesta tanto. ¿Y qué decir acerca del conocimiento, ¿no? Tan limitada es nuestra mente que el conocimiento que adquirimos hoy con toda seguridad mañana probablemente no lo retengamos o lo reconozcamos. Nuestra mente es así, es voluble, es volátil, es así nuestra capacidad humana. Y solamente Él es capaz de actuar libre y sin impedimentos. Nosotros no podemos actuar libre y sin impedimentos. A Dios no hay nada que lo limite, no hay nada que le impida llevar a cabo sus propósitos. Nadie puede oponerse a Él o nadie puede interponerse para que su voluntad no se cumpla. Téngalo por seguro, estimado oyente. Nada evitará que el plan y el propósito de Dios para sus hijos, su iglesia, se cumpla. Pero asimismo nada impedirá que el destino de los malos se cumpla, porque eso también es parte del plan de Dios. El destino de los que aceptan a Jesucristo por la fe, se arrepienten de sus pecados, está planeado y asegurado por Dios. Pero también el destino de los malos está asegurado y planeado por el Señor. Ahora, es interesante porque un ser imperfecto o limitado no sería capaz de gobernar sobre todo el universo. Pero Él es el único ser divino, dueño de todo, perfecto, que posee todo conocimiento, que está en todas partes en todo momento, que posee toda sabiduría, que es eterno, que no posee límites, que nunca cambia, que es siempre santo, bondadoso y lleno de amor. Y por todas esas cosas,
Solamente Él es digno y tiene autoridad para ser soberano sobre todas las cosas. Dios es absolutamente libre en su modo de obrar, de actuar, porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o detener. La Biblia nos enseña que Él puede hacer cuanto quiere en todas las ocasiones y los lugares y para siempre, porque Él posee autoridad universal. Él tiene gobierno sobre todo, dice su palabra. Ahora, vamos a leer algunos textos bíblicos que enseñan con mucha claridad que Dios es soberano. Por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 19. Allí leemos lo siguiente: el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Cuando nosotros leemos desde allí gobierna todo, eso incluye todo. Incluye el reino animal, el reino vegetal, incluye a los seres humanos, incluye todo el cosmos, el universo. Todas las cosas están moviéndose y sucediendo de la manera en la que el Señor en su voluntad ha permitido y planeado que suceda. Es decir, que Él es soberano sobre toda la extensión del universo. No hay lugar en el cosmos donde Él no gobierne. No hay lugar. Él gobierna en los cielos, donde está su creación angelical, todo se le sujeta allí. Él gobierna en la tierra, donde habitan los hombres. Y aunque parezca que los hombres no se le sujetan a Dios, aún así los hombres se mueven, actúan y piensan de acuerdo a los límites que Dios ha puesto para la humanidad que tiene libre voluntad. Dice Job 12:10 que Él es soberano sobre toda vida de los hombres. Dice Job 12:10, Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia. Él tiene en sus manos y solamente sobre su potestad la vida de todos los seres vivos. Estimado, esto es hermoso para nosotros, sobre todo en este tiempo donde la palabra muerte, enfermedad, fallecimiento está tan presente en nuestra sociedad. Él es poderoso sobre todas las cosas, único, capaz de resucitar a aquellos que han muerto en Cristo. Él es el único que tiene gobierno sobre la vida, ¿sí? Nuestras vidas están en sus manos. La vida mía está en sus manos, mi salud, mi familia, mi tiempo. Solamente lo que yo debo hacer es ser un hombre sabio, prudente, sensato, proteger la vida, sí, porque es un mandato de Dios, pero debo entender que yo no puedo añadir un día más a mi existencia, porque mis días todos son conocidos y contados por Dios. Eso es también lo que nos enseña su palabra. Ahora en Daniel 4:17 leemos que Él es soberano sobre todas las naciones, así que esto también es importante para nosotros, porque hemos escuchado hablar quizá de un orden mundial, de una conspiración para dominar las naciones, instalar un régimen totalitario y así de esa manera llevar a perdición a las naciones. Estimado, todo cuanto ha sucedido en las naciones, pasadas, presentes y las que vendrán, los tiempos, todo ha sido permitido por el Señor, ¿sí? Dios es el que permite que determinada persona esté o no en el gobierno y en autoridad. Es el Señor el que de donde viene o nacen los principios de autoridad, y es solamente Él quien decide si qué hombres pueden o no gobernar, sean malos o buenos. ¿Sí? Eso no anula nuestra responsabilidad que tenemos como nación y que vivimos en democracia, de siempre procurar elegir candidatos que se ajusten a nuestra cosmovisión bíblica y cristiana. Pero en definitiva, Él es el que gobierna sobre los hombres y las naciones. Dice Daniel 4:17, así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo.
para que todas las criaturas sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Él da poder a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. Estimado, Dios es soberano sobre su pueblo, la Iglesia también. La Iglesia está atravesando un tiempo de desafío. La Iglesia está atravesando un tiempo en donde la fe y la firmeza y el amor a Dios y su palabra está siendo probado como por fuego también. Porque la Iglesia, todas las actividades de carácter religioso y presencial se han visto estorbadas. Pero el cuerpo de Cristo sigue estando presente en la tierra, porque el cuerpo de Cristo son todos los redimidos y lavados por la sangre de Jesús, todos los comprados para el reino de Dios, todas las personas que han sido rescatadas o compradas del mundo y del pecado para pertenecerle a Dios, todos ellos somos la Iglesia. Y Él es soberano sobre la Iglesia. Fíjese lo que dice Efesios 4:6. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Usted puede degustar este precioso versículo allí luego y ver que solamente hay un Dios, que es el Padre de todos los creyentes, que gobierna sobre toda la Iglesia, que actúa por medio de todos, porque el Señor está actuando por medio de mí. Ahora que estoy compartiendo esto, allí en su hogar actúa por medio de usted, llevándolo a obedecer la palabra y a ser de bendición para otros. Por eso le animo, no deje de hacer la obra de Dios. Permítale al Espíritu Santo usar su vida. Permitámosle al Señor usar nuestras vidas, porque Él está sobre todos nosotros. Ahora dice la palabra que Él es también soberano para decidir cómo obrar en su reino. ¿Sabe? Nosotros no le podemos decir a Dios, Señor, ¿qué te parece si haces esto en la iglesia? ¿Qué te parece si haces esto con aquel o con este otro? O si sacás a este de este lugar y pones al otro. Porque Él es soberano para obrar en su reino y para pagar a cada uno como quiera. Dice su palabra en Mateo 20:15, yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Aquí tenemos una preciosa parábola en la cual el Señor habla de un jefe de hacienda que sale a contratar trabajadores. Y los trabajadores son contratados en distintos horarios del día. La conclusión es que a todos le paga lo mismo. A los que fueron a trabajar temprano en la mañana, a los que fueron al mediodía y a los que fueron ya casi al finalizar el día. A pesar de que trabajaron menos, a todos les pagó lo mismo. Entonces, claro, al que fue a trabajar temprano se enojó. Y el dueño, ¿qué fue lo que le dijo el dueño de la finca? El dueño de la finca representa al Dios soberano. Y el dueño de la finca lo que dice que Él es soberano, ¿sí?, para decidir cómo obrar o cómo pagar a cada uno, sin importar lo que piense el otro, ¿sí?, porque Él es libre para obrar y obviamente Dios siempre va a obrar con todos sus atributos. Dios nunca va a obrar de una manera que quebrante su santidad, o Dios nunca va a obrar pecaminosamente. Él siempre va a obrar con justicia. Dice Romanos 9:21, el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Esto es para ustedes, para mí, significa que Dios puede obrar con nosotros y hacer con nosotros como Él quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. ¿Sí? Pablo no está hablando de que algunos son más valiosos que el otro. Simplemente le está diciendo que Dios controla todo y que Dios hace absolutamente como Él quiere y le place y nadie le puede demandar nada. ¿Sí? La autoridad de nuestro Dios es innegable, porque Dios no tiene que pedir permiso a nadie para actuar. No hay un organismo a quien Dios le deba pedir permiso. Dios no debe enviar una carta a nadie para preguntarle si puede obrar de una forma o de otra. Él es soberano sobre todo. No tiene alguien que esté por encima de Él. Nadie es más alto que Él. Nadie es más poderoso que Él. Nadie es más eterno que Él. Él es el único eterno, inmutable, ¿sí?, el Dios que habita en luz,
Dios no tiene que arrodillarse delante del trono de nadie para pedir permiso, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobierna por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos dice su palabra y nos alienta y nos conforta el corazón y a su vez también nos confronta para que no pensemos que nosotros podemos cambiar los planes de Dios o decirle qué es lo que Él tiene que hacer. La oración casualmente tiene ese propósito, hermano. La oración no es para doblar la mano de Dios o torcer la mano de Dios. La oración es para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios y nuestra vida se ajuste a ella, ¿sí? Y para que nosotros podamos de esa manera recibir todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros, ¿sí? Para apropiarnos de las bendiciones que Dios ya ganó y nos dio en Cristo Jesús. Ahora, Dios posee el derecho de gobernar toda su creación porque Él es superior, ¿sí? Porque todo es de su propiedad absoluta y porque todas las cosas dependen de Él. Es decir, Dios no depende de nadie, ya lo hemos visto en otro momento, pero todos dependemos de Él. Dice Colosenses 1, 16 y 17 que con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, que todo ha sido creado por Él y para Él. Eso es lo que dice su palabra. Todo ha sido creado por Él y todo le pertenece y todas las cosas siguen su curso gracias a Él, dice su palabra. Es decir, que todas las cosas en Él subsisten. Todo depende de Dios para subsistir. Nosotros dependemos de Dios para subsistir, ¿sí? Por eso es muy necio y hasta malvado intentar criticar cómo Dios obra, porque nosotros no conocemos, quizá conocemos hoy lo que está pasando, la realidad, esto que es tan difícil, la cuarentena, la situación económica, realmente es terrible en muchos casos, hermanos, pero no conocemos todo, no conocemos lo que sucederá después, qué resultados arrojará esto en las familias, en los matrimonios. Dios a través de esto pule familias, pule matrimonios, esposas, hijos, esposos. Dios a través de esto prueba los corazones, confronta, hace también una limpieza en la iglesia. Siempre que Dios obra de una manera en la que nosotros no entendemos y que parece ser una forma que cuesta sobrellevar, no me atrevería a llamarle por ahí lucha o prueba, pero siempre que Dios obra así, es para sanear el corazón, para limpiar o purgar el corazón, ¿sí? Nosotros jamás podremos elegir las mejores cosas para nosotros. Dice Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Estimado, Dios obra en toda situación, con pandemia, sin pandemia, con virus, sin virus, con enfermedad, sin enfermedad, con buena economía, con mala economía, con traiciones, sin traiciones, con deslealtades, sin deslealtades. Dios siempre hace que todas las cosas concurran para bien, para los que lo aman, los que han sido llamados por Dios, de acuerdo a su propósito y su santo evangelio. Ahora, mis hermanos, para terminar con este tema, hay algunos problemas aparentes de esta doctrina. Son dos los problemas que algunos han encontrado, ¿sí? Y créame que son difíciles de tratar y de resolver. Y quizá algunos no se queden conformes, pero yo decido quedarme con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es soberano. Por ejemplo, la Biblia dice que el mal, la enfermedad, el sufrimiento son una realidad y que eso no anula la soberanía de Dios. Y también la Biblia dice que el hombre tiene libertad de acción, que es un agente moral libre, y eso tampoco anula la soberanía de Dios. Estos son los dos puntos, los dos problemas, ¿sí? El primer problema es la presencia del mal, el dolor y el sufrimiento en el mundo. Los que no creen en Dios, los ateos, los agnósticos, dicen que si Dios es soberano, santo, amor y todo bondad, ¿por qué entonces existe el mal? Ya que si Él gobierna y no le gusta el mal, ¿por qué no lo elimina completamente? Bueno, podemos decir lo siguiente, ¿sí? El mal, el dolor y el sufrimiento en el mundo
Es la ausencia del bien, la ausencia de la salud y la ausencia del gozo, que son el resultado de la ausencia de Dios en la humanidad. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay todas estas cosas? Porque Dios no está en los corazones de las personas. Porque las personas han rechazado a Jesús, han rechazado su evangelio, han rechazado sus enseñanzas. Lo han rechazado tanto y Él ha sido crucificado, dado el rechazo de su creación. ¿Sí? El hombre fue creado con libertad de acción, pero voluntariamente eligió usar esa libertad para rebelarse contra Dios. Y de esa manera se introdujo el pecado en la humanidad, el dolor, la muerte y el sufrimiento. Eso fue lo que pasó. El hombre fue creado un agente moral libre y decidió voluntariamente utilizar esa libertad para obrar, para elegir lo incorrecto, y así quedó separado de Dios. Y la tristeza, el mal, la destrucción, la enfermedad, son todas hijas del pecado, son resultados del pecado. Ahora Dios tiene un plan eterno, y en ese plan está contemplado todo el mal que está presente. Pero Dios de ninguna manera creó el mal, porque el mal fue metido en el mundo como resultado de la rebeldía y la desobediencia. Todas esas cosas que Satanás incitó en el corazón de Eva y de Adán, y que ellos le dieron lugar al diablo, a su voz, y de esa manera se introdujo el mal. Aunque Dios odia el pecado está presente por su permisión. Dios permite que todo esto siga su curso hasta el final, porque Dios tiene un plan eterno. Dios tiene un plan eterno, ¿sí? Y es el autor de ese plan. Y aunque ese plan, aunque Él no es el creador del mal, en ese plan está contemplado esta acción de Satanás y del hombre. Y Dios definitivamente eliminará la muerte y el pecado de su creación, de la humanidad, ¿sí? Redimiendo a su pueblo y condenando a Satanás y a los impíos al castigo de fuego eterno. Así que, estimado, el mal no es un problema y no significa que Dios no es soberano, simplemente significa que Dios en su soberanía decidió permitir que todo este mal que nosotros armamos traiga las consecuencias sobre nosotros. Ahora el otro problema con relación a la soberanía es acerca de la voluntad o responsabilidad del hombre. Ese es el segundo problema aparente que aparece allí en relación a este tema. Ahora, con relación a esto, podemos decir que esto es algo así como lo que llaman algunos una antinomia, ¿sí? ¿Qué es una antinomia? Una contradicción entre dos principios que tienen igual valor. Eso es una antinomia. Las antinomias en la Biblia están, y son solamente contradicciones aparentes. Esta es una contradicción aparente, por ejemplo. Dios es soberano y el hombre tiene libertad para actuar, ¿sí? Parece que son cosas que no se pueden reconciliar, pero vemos nosotros que son dos verdades que son claramente enseñadas en su palabra, ¿sí? El hombre no es una marioneta a quien Dios mueve y dirige, o es un títere. No, Dios le dio al hombre libertad moral, libertad para decidir. Por ejemplo, usted puede decidir escucharme o no. Usted puede decidir estar allí en su casa sentado escuchando o estar haciendo alguna otra cosa. Usted puede decidir apagar la transmisión y decir no lo escucho más a este pesado, mejor me voy a ver las noticias. Usted puede decidir todo, ¿sí? Siempre dentro de los límites en los cuales estamos metidos, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema, aunque parece una contradicción, ¿sí? Debemos aceptar estas verdades y vivir con ellas. Porque aunque no podamos tratar de reconciliar todo, sí podemos tratar de armonizar, ¿sí? Y no sobreenfatizar una cosa por encima de la otra. Es decir, no podemos decir que como Dios es soberano, solamente Él elige quién se salva y quién no. La Biblia dice que Él eligió salvar a todos mediante el Evangelio, pero también dice que no todos aceptan
esa salvación ganada por Cristo Jesús allí en la cruz, ¿sí? Y eso no anula la soberanía de Dios. Lo voy a explicar ahora en un momento, ¿sí? Dios decretó soberanamente que el hombre sería libre para tomar decisiones morales. Y el hombre ha cumplido ese decreto desde el principio a base de elegir entre el bien y el mal. El decreto de Dios es que yo sea libre para tomar decisiones morales. Por ejemplo, yo puedo elegir serle fiel a mi esposa o no. Yo puedo elegir estafar a alguien o no. Yo puedo elegir robar a alguien o no. Eso es lo que Dios soberanamente ha establecido, que yo sea libre para elegir entre el bien y el mal. Ahora, cuando yo elijo hacer el mal, eso no contrarresta la voluntad soberana de Dios, sino que la cumple. Porque Él, en su decreto eterno, decidió que yo tendría que elegir entre una cosa y otra. ¿Sí? Esa es la soberanía de Dios. Dios sigue siendo soberano a pesar de que me dio esa facultad moral de elegir. Si Dios en su libertad absoluta ha decidido otorgarle al hombre una libertad limitada, ¿quién podría detener su mano o decirle qué haces? La voluntad del hombre es libre porque Dios es soberano, dice el escritor pastor A. W. Tozer. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Ahí vemos a Dios haciendo un llamado como Rey soberano sobre todas las cosas. Y vemos a Dios llamando al hombre a que ejerza esa libre voluntad y vaya a Dios. Dice en el verso 29, acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Acá vemos la soberanía de Dios, llamando al hombre a que haga uso de esa libertad para elegir, ¿sí? Y soy yo el que debo ir a Dios, ¿no? Dios no me va a llevar a la fuerza, ¿sí? Dios me atrae con su evangelio, con su Espíritu Santo, me confronta en mi mente, pero soy yo el que tengo que ir a Dios, ¿sí? Él en su gracia y en su evangelio me atrae hacia sí, pero yo debo aceptar y no rechazar ese llamado. Soy yo el que tengo que aceptar su enseñanza. Y soy yo el que tengo que aprender de Él a ser paciente y humilde. Vamos a compartir el último punto en los minutos que nos quedan, que es acerca de los valores prácticos de esta doctrina. Esta doctrina nos enseña que Dios tiene un plan. Muchos dicen tener un plan, los políticos dicen tener un plan, el padre de familia dice tener un plan, los maestros, todo el mundo, todo aquel que está en un puesto de algo, de dirección, de conducción, dice yo tengo un plan. Y esos planes son muchas veces insustanciales, absurdos, porque no somos poderosos o sabios, ¿no? Igual es bueno tener planes, proyectos, propósitos, pero bueno, en fin, Dios tiene un plan perfecto, completo, seguro, que lo va a cumplir, que incluye todas las cosas, incluye a sus hijos, que son la iglesia, y a los pecadores. Y Dios controla todas las cosas, en todo el mundo, ¿sí? Ese plan incluye el pecado, el mal, porque es una realidad, está presente fuera de la iglesia, y muchas veces el pecado está presente dentro de la iglesia. Eso no significa que Dios no sea soberano o que no gobierne, no, porque aunque somos sus hijos, debemos todavía decidir hacer la voluntad de Dios. Ese plan incluye el mal, pero no hace que Dios sea el autor del mal, ¿sí? Sino que Dios permite que esté presente, hasta que sea el momento en el que Él elimine ese mal. Y ese plan finalmente será para alabanza de la gloria de su gracia, cuando Él glorifique a su iglesia por toda la eternidad. Nada podrá estorbar el plan de Dios, nada. Estimado, no hay nada que estorbe el plan de Dios. No hay virus, no hay pandemia, no hay impedimentos humanos que puedan estorbar el plan de Dios. Los únicos que podemos ponernos ahí y hacer traba para que esos planes no se cumplan somos nosotros con nuestra incredulidad, rebeldía, obstinación y tan tercos que a veces somos. Pero Dios tiene ese plan. Dios no hay imprevistos y nada le hace perder el control de lo que sucede en el mundo ni de su iglesia.
Dios nunca perderá el control. Él está sobre todas las cosas. Dios ha decidido y decretado la ley de la decisión y de las consecuencias, y eso muestra que Él es soberano. Dios ha decretado que todo aquel que se entregue voluntariamente a su Hijo Jesús, en obediencia, en arrepentimiento, en fe, recibirá vida eterna y se convertirá en un hijo de Dios. Esto es lo que dice Juan. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo ha decidido Él, porque es soberano. Él ha decretado entonces que todo el que se entregue voluntariamente sea hecho hijo de Dios. También ha decretado que todos los que amen las tinieblas y sigan en estado de rebeldía contra la autoridad suprema de los cielos, que es Dios, permanecerán en un estado de alejamiento espiritual y terminarán sufriendo la muerte eterna. Eso también lo ha decretado Dios. Dios ha decretado que todos los que amen la oscuridad, los que permanezcan en el pecado y los que se rebelen contra Dios, permanecerán en un estado de alejamiento, de oscuridad espiritual y morirán eternamente separados de Dios. Yo te animo a que no seas de esos, ¿sí? En esta noche, a que le entregues completamente tu vida a Dios, tu corazón, que le entreguemos a Él nuestra vida y no estemos en esa lista. Dios soberanamente por su misericordia ha decidido que podamos arrepentirnos de una decisión incorrecta. Por ejemplo, hoy podías decidir no escuchar el mensaje, solamente por capricho, porque decís, no lo banco a este Moisés, no sé, no me llamó, es un pesado, siempre lo mismo. Podrías haber dicho un montón de cosas, y quizá algunas con razón, ¿sí? Puedo llegar a ser un pesado a veces, o puedo tener errores, pero hoy podrías haber decidido no escuchar el mensaje, no leer la palabra, no orar. Hoy podrías haber decidido permanecer con odio, con rencor contra tu marido, contra tu hijo, contra la sociedad, el presidente, el profesor, el perro, quien sea. Podrías haber decidido estar así en tu corazón, lleno de odio, pero Dios te da la posibilidad de que decidas sacar ese odio del corazón, permitiéndole a Dios que te limpie, que te sane, y de esa manera tomar una decisión correcta, que traiga consecuencias buenas, que traiga bendición de parte de Dios. Eso significa que Dios es soberano, que te da esa posibilidad, ¿sí? Dios te da por el Evangelio al hombre la posibilidad de arrepentirse de sus pecados, de rendirse en fe ante Él para ser salvo por toda la eternidad, creyendo en el Señor Jesús como Salvador. Dios como Rey soberano nos da esa posibilidad, ¿sí? De elegir o de acercarnos a Dios, a su Evangelio, o alejarnos. La decisión es nuestra, y las consecuencias de la decisión también son nuestras. Nosotros somos culpables y recibimos las consecuencias de malas decisiones y malos actos. Y eso no significa que Dios no sea soberano, ¿sí? Dios es soberano sobre todo, y ha determinado la ley de la siembra y la cosecha. Yo te animo a que en esta noche le entregues tu vida a Dios. Como dice Hechos 3:19, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Porque hay mucha gente turbada, angustiada, con temor a la muerte. Hay mucha gente que está violenta, agresiva verbalmente, que no tiene paz. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados y no quieren volverse a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces arrepiéntanse. Porque entonces de la presencia del Señor, mire lo que dice el versículo 20, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio para tu vida, para mi vida, para nosotros, y les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Si nosotros cada día nos vamos a Dios con arrepentimiento, con fe, nuestros pecados son perdonados, borrados, y de Dios recibimos tiempos de refrigerio, comunión con nuestro Señor Jesús, el Mesías. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Aquí vemos al Dios soberano, estableciendo y decidiendo lo que tiene que suceder para aquellos que crean en el Señor Jesús y para los que no. Yo te animo a que estás del otro lado, que pongas toda tu confianza en Cristo Jesús. Él es el único y todo suficiente Salvador. Una vida santa, una vida pura, una sangre preciosa, una vida entregada para que vos y yo seamos salvos,
y podamos estar siempre con Dios. Te animo a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Has sido bueno con nosotros, Señor. Eres grande en misericordia. Eres Dios todopoderoso, lleno de fidelidad, amor inagotable, Señor. Y gobiernas sobre todo, Señor. No tenemos miedo alguno, Señor, sobre lo que Satanás o los demonios o el mundo quieran hacer, porque sabemos que todo lo gobierna, Señor. Señor, aún cada microorganismo no hace nada sin que tú no lo permitas, Señor. Nada hace, Señor, ninguna vida que tú no permitas, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y estamos confiados en ti, Señor. Solamente que nos ayudes, Señor, a quitar toda incredulidad, Señor, a eliminar, Señor, de nuestro corazón todo rastro de oscuridad, de incredulidad, y podamos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Eres soberano también sobre los que están en sus casas, sobre las familias, sobre los que están enfermos, Señor. Señor, en tu soberanía tú puedes sanarles con la gloria y el poder que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús, cumple tus propósitos con las familias, Señor. Señor, que los esposos podamos honrar tu nombre, las esposas también, Señor. Que todos podamos cumplir tu voluntad en este tiempo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Amén. Mis hermanos, nos encontramos el domingo, si Dios así nos lo permite, a las 11 de la mañana para compartir la palabra de Dios. Te recordamos, nuestras transmisiones pueden ser a través de YouTube o a través de Facebook, de alguno que se anunciará con anticipación, si es el de Casa de Oración o el de algún hermano, ¿sí? O si no, transmitimos por YouTube. Jueves 7:30, domingos 11 de la mañana. El Señor te ama, el Señor ha dado tu vida por vos, por mí, nos ama con amor eterno. Te animo a amarle, a seguirle, a buscarle y a apartar cada día señalado el tiempo para escuchar su palabra atentamente y así obedecer. Que Dios te bendiga en esta tarde-noche.